Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean domingo como cada bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. Hoy con pijama customizado por Bolivia. La historia de hoy es sin dudas una de las que más trabajo me llevó a hacer por el simple hecho de que la información que hay en internet es realmente muy escasa. Es más, cuando decidí que iba a hacer el video sobre este caso, ni siquiera sabía que iba a tener el final que tiene hoy. Y antes de empezar quiero agradecer absolutamente a todos los uruguayos y uruguayas que se comunicaron conmigo cuando publiqué que necesitaba contacto de algún periodista de ese país, y prácticamente todos me pasaron el contacto de Emiliano Seca, que había sido que escribió un libro sobre este caso, así que altamente recomendado y muchísimas gracias a Emiliano porque sin él este video era imposible. Y ahora sí, sin dar más vueltas, empecemos con el caso de los enfermeros no tan asesinos de Uruguay. Vamos a empezar por lo que la mayoría seguramente se enteró. Uruguay, marzo de 2012. Dos enfermeros, Marcelo Pereira y Ariel Acevedo, y una enfermera llamada Andrea Acosta, fueron detenidos ya que se los acusaba de asesinar a pacientes en terapia intensiva. La cronología fue más o menos algo así. El diario El País de Uruguay, el 18 de marzo, publicó en su tapa una nota titulada "Enfermeros detenidos por decenas de muertes en CTI". Toda la investigación surgió a raíz de la denuncia de otro miembro del personal del hospital, del cual nunca se supo muy bien la identidad, ya vamos a hablar de eso más adelante, a raíz de que una mujer que ya tenía el alta médica, Santa Gladys Lemos, había fallecido. Lo que se conoció públicamente fue lo siguiente. El primer detenido fue Marcelo Pereira, que declaró que él le daba morfina o dormicuma a los pacientes. Cuando le incautaron el celular, encontraron un mensaje de texto de Andrea Acosta, la enfermera, que decía: "El puto limpió al 5 y se fue a la farmacia. Todos reanimando". Acosta, en ese mensaje de texto, en teoría se refería al enfermero Ariel Acevedo y por lo tanto fueron detenidos. Cuando fue detenido, Acevedo confesó que para que los pacientes no sufran, les daba 20 centímetros cúbicos de aire por vía central y que a raíz de eso, algunos morían y otros no. Supuestamente, según Acevedo, si el paciente sobrevivía, él consideraba que aún no era su momento de morir. La metodología en un caso era aplicarle morfina directamente en vía central y en otro caso, al parecer, era aire en vía central. Incluso comenzó a circular el titular "Sí, me creía Dios". Si bien él decía que lo hacía por compasión, para evitar que la persona sufra, todo eso se caía a pedazos con la muerte de Lemos, ya que, como dije, tenía el alta médica. Además, cuando se le hizo la autopsia al cuerpo de Lemos, efectivamente encontraron restos de morfina. Por cierto, era la única autopsia que se podía hacer, ya que era el único paciente que se podía vincular directamente con uno de los enfermeros. Luego, a ambos enfermeros les dieron fotografías para que reconozcan a sus víctimas. Uno de ellos reconoció a 5 y el otro a 11. Rápidamente todos los medios comenzaron a hacerse eco de esta noticia. Los enfermeros, ángeles de la muerte, habían matado a 16 pacientes y eso desató el caos. Cientos de personas que habían perdido a algún familiar hacía poco tiempo comenzaron a denunciar que quizás uno de los enfermeros había asesinado a algunos de sus seres queridos internados. Rápidamente la noticia se esparció literalmente por todo el mundo. En Uruguay, 3 enfermeros fueron procesados por el asesinato de 16 pacientes. Hasta ahora nos vamos a la República Oriental del Uruguay, un país que sigue conmocionado por lo sucedido con estos dos enfermeros. En Uruguay, el hospital en el que trabajaron los 2 enfermeros acusados de asesinar. Nos vamos hasta Uruguay. Allá 2 enfermeros y una enfermera fueron detenidos acusados de cometer 16 asesinatos. Informaciones: 3 enfermeros enfrentan varios cargos de homicidio agravado por presuntamente ocasionar la muerte a varios pacientes. Son pacientes terminales que algunos médicos y algunos enfermeros en forma ilegal decidieron terminar con esto. No son pacientes, justamente no son pacientes normales, por llamarlos de alguna manera. Añosos, pero gente normal. Se comenzó a decir que quizás las víctimas eran más de 100, en otros medios más de 200, que los enfermeros que trabajaban en distintos hospitales, uno público y el otro privado, competían por ver quién mataba a más pacientes, que en realidad personas les pagaban así se liberaban más rápido las camas de terapia intensiva, o que en realidad los mataban para vender los órganos, y un sinfín de teorías más. Se decía incluso que siempre que alguno de los enfermeros quedaba solo en alguna habitación, un paciente se moría, o hasta que cual película de terror asesinaban en un abrir y cerrar de ojos cuando las luces de una habitación se apagaban.
Hasta se comenzó a decir que Pereira mataba ya que se enojaba porque el Peñarol, equipo del cual él era hincha, perdía los partidos. Real. A raíz de eso, hasta le preguntaron en el juzgado cómo se sentía cuando su equipo de fútbol perdía. Entre todo ese torbellino de información apareció Inés Maciotti, abogada de Ariel Acevedo. Mi situación como abogada es muy difícil en este caso, porque es defender a una persona que hace 20 años conozco, no pudo, creo, soportar más el estrés. Mi cliente es consciente de sus actos, confesó plenamente ante juez, fiscal y esta defensa que lo hizo por móviles de piedad. Pero que tuvo declaraciones un tanto peculiares. La ciudad de Montevideo, en Uruguay. Doctora, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas, largas y agotadoras noches, señor. ¿Agotadoras porque ha tenido usted trámites durante todo el día? Me han llamado de todo el mundo y estuve más de 24 horas en una audiencia y tuve un preinfarto en la plena audiencia. Oh. Y mire qué loco. Yo que estaba en una audiencia por un tema de esta naturaleza, el propio juez llamó a la coronaria móvil, porque yo ya tuve 2 preinfartos, y demoró 55 minutos. ¿Demoró 55 minutos para venir a atenderme? ¿No? Lo que es la salud. Me hubiera convenido sacarme al que estaba en el carcelaje, me daba una inyeccióncita y pasaba mejor vida y no esperábamos la coronaria. Ambos enfermeros fueron procesados por homicidio especialmente agravado y la enfermera por encubrimiento. Luego, iniciado el juicio, el fiscal condenó a ambos enfermeros por tentativa de homicidio, ya que consideraba que no se podía comprobar que ellos hayan matado, pero sí que tenían intención, y Acosta aún por encubrimiento. Y durante meses, eso fue todo. Los 2 enfermeros fueron catalogados como los ángeles de la muerte y eran tratados como asesinos seriales. Estuvieron presos desde marzo de 2012 hasta 2015, cuando todo terminó cambiando rotundamente. Cambio del cual seguramente no te enteraste, porque son contados los medios que publicaron el avance del caso. Y es por eso que la gran mayoría de nosotros nos quedamos con el titular Los enfermeros asesinos de Uruguay. Es más, este video se iba a llamar así, Los enfermeros asesinos de Uruguay, y yo estaba convencido de que la historia era esa. 2 enfermeros mataron a pacientes, intentaron excusarse con que lo hacían por compasión, pero también mataban a gente que no estaba en su lecho de muerte, y listo, fin de la historia. Pero no, a medida que fui investigando me encontré con que estaba sin saberlo, frente a una historia más resultado de esa mezcla a la cual, al menos acá en Argentina, ya estamos muy acostumbrados. Un pésimo proceso judicial y un asqueroso amarillismo mediático. Por ejemplo, un dato importante pero que ningún medio publicó en su momento. A la semana de que Pereira haya en teoría reconocido a sus víctimas a través de fotografías, se descubrió que se declaró culpable de la muerte de personas que murieron días o hasta semanas en los que él ni siquiera estaba en el hospital. Por ejemplo, se adjudicó la muerte de un paciente que falleció mientras él estaba de licencia. Meses después, en febrero de 2013, el hecho comenzó a tomar otro rumbo y a presentar fallas. Muchas fallas. Si bien en un primer momento se encontró morfina en el cuerpo de Lemos, se formó una junta médica que volvió a analizar las muestras y no encontró morfina. Se descubrió, a raíz del relato de varios testigos, que la muestra de sangre inicial que le sacaron a Lemos fue entregada a un oficial y que no se respetó ninguna cadena de custodia de la evidencia. Era imposible comprobar que la muestra no haya sido alterada. Esa junta médica comenzó a revisar la historia clínica de Lemos y determinaron que falleció a raíz de un tromboembolismo pulmonar ocurrido antes de que ingrese al sector donde Pereira trabajaba. Y literalmente, después de ese análisis, la única prueba sólida que había en el caso era la confesión de ambos enfermeros. Nada más que eso. Prueba que también comenzó a derrumbarse, ya que los 2 se retractaron y se declararon inocentes. Pero entonces, si son inocentes, ¿qué pasa con su primera confesión? Bueno, Pereira confesó que fue presionado por la policía, que incluso le dijeron que si no confesaba iban a meter presa a su esposa. Acevedo, por su parte, se retractó diciendo que estuvo mal asesorado, y acá vuelven a entrar a escena la polémica abogada Maciotti. Cuando Acevedo fue a declarar por primera vez, se encontró con Maciotti en el juzgado. A partir de ese encuentro casual, ella terminó defendiéndolo, y le dijo que su situación era bastante complicada a raíz de ese mensaje de texto del cual habla al principio. Por lo tanto, le recomendó que se declare culpable y que reconozca algunas fotos, asegurándole que el juez lo iba a dejar con libertad condicional.
Una locura, pero que en ese momento para ellos tuvo sentido, y por lo tanto Acevedo le hizo caso, se declaró culpable y reconoció a sus víctimas. Víctimas que, como dije, fallecieron incluso cuando él no estaba en el hospital. Pero entonces, ¿qué pasaba con ese mensaje de texto que prácticamente fue la razón por la cual el enfermero Acevedo y la enfermera Costa fueron procesados por homicidio? Bueno, la Junta Médica analizó el historial clínico de ese paciente, al cual se referían en el mensaje, y consideró que la muerte era previsible. El mensaje, que se refería a que se limpió a un paciente, se refería a la limpieza cuasi espiritual que realizaban los que forman parte de la religión umbandista, religión a la cual pertenece el novio de Acevedo. Igualmente, y como dije, según la Junta Médica, la muerte de ese paciente al cual se hacía referencia en los mensajes era previsible en el contexto de un paciente portador de una patología crónica a la cual se le agregaron complicaciones intracraneanas. Pero ahora bien, si eran inocentes, ¿cómo podía ser que de ningún asesinato de repente pase a circular el número 200 en algunos medios? Bueno, acá entra en juego la policía. Cuando Andrea Costa, la enfermera, fue detenida por primera vez, dijo que hace aproximadamente 7 años tenía conocimiento de que ocurrían esas cosas en el hospital, pero declaró que nunca los vio realizando dicho acto, ya que cuando Marcelo o Ariel le avisaban que un paciente estaba sufriendo mucho, ellos vociferaban que había que darles una ayuda. Cuando le preguntaron cuántos pacientes creía ella que morían al año en manos de Pereira o Acevedo, dijo que creía que 1 o 2 pacientes por mes. En el acta figura que ella dijo que fueron 168 pacientes, pero lo que en realidad pasó fue que la policía hizo una cuenta un tanto literal. Multiplicaron el 1 o 2 pacientes por los 1 o 7 años que Acosta había dicho, y eso les dio como resultado 168. A raíz de esa abismal falta de pruebas, ya que si lo decimos en pocas palabras y resumidamente, nadie los acusó de manera directa y nadie los vio nunca hacer nada, sumada a la retractación de los acusados, el caso terminó en algo totalmente previsible. Los 3 fueron absueltos, ya que se consideró que todo se inició en base a un rumor. Es más, la jueza del caso dijo textualmente: no hay pruebas en el expediente de que hayan hecho algo y yo no puedo firmar otra cosa. En la sentencia judicial no puede haber subjetividades. Sería caprichoso y peligroso que un juez dijera: no tengo pruebas, pero ¿sabe qué? A mí me parece que sí son culpables. Finalmente los 3 fueron indemnizados, incluso a uno de ellos le pagaron más de lo que pidió, ya que se consideró que con todo este procesamiento se produjo la muerte civil del enfermero, es decir, que básicamente le mataron la vida normal que tenía. Hoy en día, la raíz de este caso sigue siendo un tanto confusa. Hay muchas teorías en base a esa primera denuncia, que incluso para algunos fue anónima. Lo cierto es que sea cual sea, se destruyó casi por completo la vida de 3 personas. Durante años fueron sinónimo de asesinos seriales y, como dije al principio, pocos medios se encargaron de difundir el desarrollo del caso. Quizás algo bueno y quizás lo único bueno que surgió de todo esto es que al menos por unas semanas se puso sobre la mesa el debate sobre la muerte digna o la muerte asistida. Pero, lamentablemente, fue por poco tiempo, ya que claramente el título Los Ángeles de la Muerte vende un poco más. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias y nuevamente gracias a Emiliano porque lo he atormentado con audios en WhatsApp y me resolvió absolutamente todas las dudas que tenía antes de hacer este video. Hasta el día de hoy me parece algo increíble, ya que realmente durante años estaba convencido de que la historia era esa, que los enfermeros eran asesinos y listo, no había mucho más que eso. Así que me sorprendió muchísimo ver el desenlace de esta historia mientras realizaba el video. Nos reencontramos el domingo que viene, por supuesto que sí, y nuevamente muchas gracias a Bolivia por haberme customizado este hermoso pijama. Hasta luego, like, suscribirse, comentar, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta luego.